Primero, antes de todo, quiero darles un recorderis de lo que es la marca Irving, de lo que ha venido haciendo a nivel mundial, pues, ¿no? Eh, en qué año se fabrica, cuál es, dónde es la fundación, de dónde es origen la marca como tal, y luego qué tipos de productos fueron sus lanzamientos en sus debidos años. Entonces, vemos un poquito que está la marca ya de 1884 fundada en Ohio, ¿verdad? Brevemente después vemos el 1885 que salió la primera broca para madera, ¿verdad? Que es la tipo gusano, que vemos aquí un poquito en la parte superior. Y luego se van abriendo muchos más portafolios, mucho más productos dentro de la marca como tal, eh, siendo en, siendo en parte fundamental en el año de 2000, perdón un segundito, en el año 2017, como vemos aquí, se une a la empresa Stanley Black and Decker, donde esta corporación compra la marca, sin embargo, con todo su portafolio y asimismo la adquiere adentro de una corporación donde manejan distintas otras marcas, ¿no? Están Stanley, está Irving dentro del mismo portafolio. Entonces, cabe recalcar que esta corporación también se ha dedicado a dar innovaciones a productos y como les indicaba en otras capacitaciones, que por lo general siempre se moderniza. Ustedes saben que el tiempo ya se va modernizando y vamos descontinuando productos, no sin antes sacar su reemplazo, que hace mucho más fácil el trabajo para cada operario, ¿no? Dicho esto, entramos en lo que es materia. Ahorita vamos a ver todo lo que son para los discos de sierras circulares, ¿verdad? Sabemos que actualmente las sierras circulares que manejamos en el mercado son de 7 1/4, de 8 1/4, ¿verdad? Básicamente esas dos medidas. Entonces, dentro de lo más comercial, lo que más trabajan los usuarios finales aquí en Ecuador son las de 7 1/4, ¿no? Estas, estas estos discos, ¿verdad? Se manejan en dos tipos de discos. Una para máquinas portátiles, las que mencioné de 7 1/4, que manejan para las sierras circulares. Y también tenemos las discos de sierra circular, pero para máquinas estacionarias. Estas ya podemos elevar un poco la medida, ya no de 7 1/4, sino de 10 pulgadas o de 12 pulgadas. Quiero partir de aquí para poder separar estos dos tipos de discos, porque estos tipos de discos vamos a efectuar cortes solamente para el tema de madera o aluminio, ¿ok? Para estos dos tipos de materiales. Recordemos que la sierra circular son básicamente para cortes de madera, ¿verdad? Cabe recalcar que hay discos en el mercado donde puedes trabajarlos dentro del tema de madera o temas de aluminio. Sin embargo, en el tema de las máquinas estacionarias, estos tipos de máquinas estacionarias como ingleteadoras, las sierras de mesa, ¿verdad? Estos tipos de máquinas que son ya mucho más grandes, entonces por lo general son máquinas que vamos a encontrar para tipos de 10 o 12 pulgadas, que también vamos a hacer trabajos de madera y aluminio, pero en diferentes tipos de amplitud de corte, ¿verdad? Bueno, dicho esto, aquí vemos un poquito las imágenes, por ejemplo, vemos una sierra circular, vemos una cortadora de mármol. Ojo, aquí es muy importante ¿por qué pongo esta máquina? Porque, sin embargo, hay personas que yo digo que, bueno, trabajos para diferentes tipos. Actualmente actualmente en el mercado hay discos para cortes de madera de diámetro de 4 y media. ¿Qué pasa? Que actualmente yo en lo personal no recomendaría este tipo de trabajos con este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque los discos son fabricados a una revolución. Me explico. Por ejemplo, si el disco de 7 1/4 es fabricado a una máxima revolución de 8500 revoluciones por minuto, que eso es su tope máximo, si yo excedo esa revolución en los discos, es probable que el disco sobrecaliente y se fragmente y pase un accidente. Entonces, por lo general, en los tipos de discos, al momento de ser fabricados, siempre te van a botar una revolución máxima, que esto es muy importante, porque te da la medida de dónde tú vas a poner ese disco. Por ejemplo, si tengo el disco de 7 1/4 y tengo una herramienta de sierra circular que me va a botar 10.000 revoluciones por minuto, ¿qué va a pasar? Que el disco
va a trabajar a 10.000 revoluciones por minuto, pero el disco está fabricado a 8.500. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay un exceso de revolución que se va a dar al disco. Entonces, es muy importante que vean esto, no solamente en discos para sierra circular, o esto aplica para discos diamantados, aplica para discos de corte de metal. Entonces, todos los discos tienen esta información para que ustedes puedan direccionar el accesorio a la herramienta correcta. ¿Estamos? Bueno, como podemos observar, estas son las imágenes. Podemos ver las ingleteadoras, podemos ver las sierras estacionarias como las sierras de mesa. Esto es, como les indicaba, otro tipo de pulgadas en discos de diámetro. Vemos aquí un poquito vemos mucho mejor el disco de 7 1/4, que vamos a encontrar un disco que es de acero totalmente, pero en la parte de los dientes son hechas de carburo de tuxteno, ¿verdad? ¿Esto qué pasa? Que el carburo de tuxteno es un material de aleación. ¿Qué pasa? Que si yo corto una madera y esta, por ejemplo, nos encontramos un cuerpo extraño como un clavo, ¿qué va a pasar? Si no tuviera el carburo de tuxteno, esta obviamente se atascaría y se partiría y tuviera más un accidente. Pero el carburo de tuxteno hace que si encuentras un clavo, lo corta. Entonces, pero obviamente no saliéndonos de la principal función del disco, que no es para metal, pero sin embargo, como adicional cono del disco Irving, entonces es un material diseñado para este tipo de contrariedades que te va a dar quizá en el trabajo, ¿verdad? Entonces, el disco como tal o los dientes como tal son hechos al láser, son pegados en láser o al frío. Esto quiere decir que están fundidos el carburo de tuxteno en toda la parte de los dientes, están fundidos en su acero, en el cuerpo del metal. Entonces, esto no vas a tener problemas de que se te dañó el diente, se te partió el diente, se te dañó todo el haz de la circunferencia del mismo. Entonces, no vas a tener ningún tipo de problemas en eso. Adicional, estos tipos de discos tienen dientes alternos, que son el ATB, que nosotros podemos ver, que son dientes montados dentro del mismo. Es decir, si nosotros vemos aquí el disco, ¿verdad? La parte afilada del mismo no es la totalidad de la parte superior, sino es la pastilla soldada de carburo que les mencionaba. Es la parte de aquí. Esa parte es la que hace el efecto de corte al momento de trabajar el producto. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un disco de 40 dientes que sirve para, ya sea para maderas duras o maderas suaves. Tenemos diferentes tipos de dientes que pueden oscilar desde los 24 dientes, 40 dientes, 60 dientes, 80 dientes, todo para el diferente tipo de producto o de material que vayas a cortar, ¿verdad? Ok, aquí por ejemplo vemos ahora un disco de 10 pulgadas, ¿verdad? El diente de carburo de tuxteno para herramientas tal como ingleteadoras, sierras de mesa o ya ingleteadoras telescópicas, ¿verdad? Vemos aquí que es una estacionaria que solamente baja a nivel de su nuca, pero sin embargo acá vemos ya ingleteadoras que son telescópicas o por rangos de deslizamiento, ¿no? Bueno, la misma aleación de acero hechas, forjadas en acero térmico. Tenemos los dientes que son con carburo de tuxteno para lo que les explicaba por el tema de cuerpos extraños. También son soldados o a láser en el mismo cuerpo del mismo. Podemos observar. En este tipo de discos, si ustedes pueden observar, hay unas ranuras en las partes superiores y laterales. Superior, inferior y laterales, ¿verdad? Derecha, izquierda. ¿Qué pasa con estas hendiduras? Por lo general, cuando ya tenemos un rango superior a una medida de 4 pulgadas, más o menos, esto tiende a sobrecalentarse y la madera al mismo tiempo, por fuera puede estar seca, pero por dentro puede estar húmeda. ¿Qué pasa con una madera cuando está húmeda internamente? El acero con la humedad chupa, ¿verdad? Y esto puede ocasionar un trasteo o un frenado al momento de operar la máquina o en este caso el accesorio.
y esto puede afectar la herramienta como tal. Entonces, estos tipos de hendiduras hacen que tengan una respiración variada al momento de cortar. Va cortando, va respirando el disco y en ese momento no se chupa en estos casos de humedad internas, ¿verdad? Estos son este tipo de hendiduras. Ahora, también cuenta con dientes alternos o el ATB, que son biselados. Estos dientes biselados no solamente tienen la punta, como les explicaba, de un lado, sino también pueden cortar en la parte lateral de cada una, ¿verdad? No solamente en su frente, sino también en los laterales. Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer un corte mucho más óptimo. Ahora, quiero dejar claro que dentro de los discos, como les mencionaba, que hay diferentes tipos de medidas, siendo 7 1/4, 8 1/4, 10 pulgadas o de 12 pulgadas, ¿verdad? También hay diferentes tipos de dientes, de número de dientes. En 7 1/4 puede haber del 24, 40, 60, 80, 100 dientes. Asimismo pueden ver en 8 1/4, en de 10 y en del 12 pulgadas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que esta medida de números de dientes vamos a efectuar para el tipo de material que vamos a cortar. No es lo mismo cortar una madera, una teca de 1/4 de espesor que cortar, por ejemplo, un MDF, un aglomerado o un plywood, ¿verdad? No es el mismo material, no es el mismo sistema. Entonces, por lo general, si yo tengo, por ejemplo, que separar unos tablones de madera, yo no voy a utilizar un disco que tenga mayor número de dientes. ¿Por qué? Porque los números de dientes van a estar mucho más pegados uno con otros y esto va a hacer que el corte sea mucho más lento, ¿verdad? Mucho más lento y puedes hacer que la máquina sufra mucho más, ¿verdad? Entonces, dando esa lógica, si yo tengo, por ejemplo, una madera dura o un cuartón de madera que quiero cortar rápido, pero el acabado yo no lo quiero perfecto, entonces yo voy a considerar un disco de menor dientes. Entonces, si yo quiero corte rápido y no el término perfecto, yo puedo utilizar de 24 o 40 dientes. Pero si yo tengo un MDF, tengo un aglomerado prefabricado, tengo un plywood o tengo una melamina, ¿verdad? Esos tipos de materiales, si yo corto con uno de 24 o 40 dientes, yo voy a hacer que esos se destruyan al momento de que va pasando un diente a otro diente. Recuerda que entre menos números de dientes, la separación del mismo va a ser mucho más. Entonces, si tienes más separaciones en dientes, el proceso de corte va a ser mucho más fuerte, más burdo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero trabajar en ese tipo de materiales prefabricados, o dícese como plywood o melamina, entonces yo voy a tener que usar mayor número de dientes. Al tener mayor número de dientes, el proceso va a ser mucho más limpio, el corte va a ser mucho más perfecto. Entonces, dando esa lógica, nosotros ya podemos elegir un tipo de disco correcto para un tipo de material específico, ¿ok? Perdón. Aquí tenemos, por ejemplo, una vista de cómo se ven los dientes alternados al temas de discos. La sección es transversal o longitudinal con cortes terminados, siendo los dientes TCG o triple chiclic, que son los dientes saltados por los dientes saltados. Me explico. Por ejemplo, hay dientes alternos, hay dientes rectos, hay dientes alternos, dientes rectos, que esto hace que el corte sea mucho más perfecto. ¿Ok? Aquí lo vamos a utilizar para plásticos y metales blandos no ferrosos. Hablamos del aluminio. Ojo con eso. Dientes anti-kickback. Aquí es lo que les comentaba con el carburo de tuxteno. Los anti-kickback hace un antirretroceso para cuerpos extraños al momento del corte y por ejemplo, tengas un clavo, como les mencionaba, y este se vaya a frenar, entonces el carburo hace que lo corte inmediatamente, ¿no? Recordemos, al número de dientes altos del disco, el corte va a ser perfecto y al número bajo de dientes, el corte es rápido, pero no tiene un buen acabado, ¿ok? Saliéndonos del tema de discos, perdón, saliéndonos del tema del discos de sierras, discos sierras, entramos a la categoría de discos diamantados. Estos tipos de discos diamantados es de acero de térmico,
formados de acero térmico y sin embargo también tienen diamantes en la parte de su corte. Son diamantes que son hechos, forjados a láser dentro del propio cuerpo del acero, que estos son diminutas partes de diamantes dentro del mismo, que hace que se van superponiendo, superponiendo uno a través de otro. ¿Cómo trabaja? Por ejemplo, si el disco va rotando o va revolucionando a manera de corte, el diamante que se va desgastando se va saliendo y se va superponiendo el siguiente. Y así sucesivamente hasta que el disco se desgaste en su totalidad. Toda la parte que ustedes ven aquí es la parte diamantada, la parte más gris del disco. Como ustedes pueden observar, hay diferentes tipos de filos. Estos pueden ser continuos, como vemos en la parte superior, continuos segmentados, que vienen segmentados o partidos en la parte de arriba, abajo, laterales, y los de turbo, que vienen ranurados en el mismo, con unos pequeños orificios en la parte del cuerpo de acero. Ok, cada uno de ellos tienen su propio material para el corte. No es que vamos a utilizar el diamantado para todo, perdón, el continuo para todos tipos de materiales. Como podemos ver en la diapositiva, cada uno están segmentados para algunos tipos de materiales. Por ejemplo, el continuo, vamos a utilizarlos para pisos, para porcelanas, para azulejos y mármol. ¿Por qué? Porque al ser continuo, estos tipos de discos son para acabados. Recuerda que todos los materiales que acabo de mencionar son para temas de acabados. Si yo voy, por ejemplo, a poner un azulejo, lo último que yo quiero es que ese azulejo esté despostillado, porque yo quiero que quede bonito, ¿verdad? Al momento de instalarse. Entonces, lo último que yo quiero que al cortar esa pieza sea despostillada y al momento de colocarla se vea feo, ¿no? Entonces, este tipo de disco, al momento del corte, al no tener ningún tipo de respiradero, el corte va a ser continuo, ¿verdad? Imagínense si yo tengo un azulejo y quiero cortar con el segmentado. ¿Qué va a pasar con esta separación? ¿Verdad? Si tienes un mal ángulo de corte, vas a hacer que el disco se parta, una, porque en esa separación puede ser que 1 milímetro te muevas y pasa al otro corte, al otro segmento. Entonces ahí ya pasaste a dañar el material, ¿verdad? Entonces, para temas de acabados, azulejos, porcelana, pisos, mármol, eh, para todo tema de acabados, siempre un disco continuo. Siguiente, el disco segmentado. Este disco segmentado lo vamos a utilizar para cortes de concreto, revoque, ladrillos, basalto y refractarios. Esto quiere decir que es un corte rápido, es para cortes rápidos, para materiales que yo no necesito acabados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una construcción, ¿verdad? Estoy haciendo los bajantes eléctricos. Por ejemplo, quiero poner un tubo de media para que baje a una conexión eléctrica, ¿verdad? Y yo ya tengo enlucido la pared. ¿Qué va a pasar? Que si yo no tengo este producto, yo tengo que coger el cincel, ir pegándole, y esto ¿qué va a pasar? Que voy a dañar más material de lo que ya está casi que terminada la pared, ¿verdad? Entonces en este momento yo utilizo este tipo de disco, ¿verdad? Para hacer los cortes en ese tipo de pared, concreto, cemento, mezcla, ¿verdad? Entonces, en ese tema de corte, ¿verdad? Yo voy a utilizar este disco, ¿por qué? Porque una tiene las separaciones, no es un acabado perfecto que estoy haciendo, sino un trabajo antes del acabado. Entonces, este tipo de segmentos de hendiduras hace que el disco no se sobrecaliente, ¿verdad? Lo autorrefrigere y al momento del corte, obviamente te va a salir mucho polvo. Pero ¿qué pasa? Que las herramientas con las que están diseñadas estos discos para que puedan trabajar, por ejemplo, es una cortadora de mármol. ¿Qué pasa? Que la cortadora de mármol viene con una manguerita, ¿verdad? De la cual tú puedes hacer un traspaso de agua y esta vaya boteando agua para que tú puedas hacer el corte y puedas ir mezclando el corte en seco con el corte en húmedo y así no levantar demasiado polvo. Eso es una manera para poder trabajar. Hay otras personas que trabajan tirándole agua a la pared y ahí haces el corte. Perfecto. Todos
se pueden acomodar al nivel de que puedas trabajar, pero sin embargo, haciéndolo con el material correcto y el accesorio también. Bueno, tenemos el disco diamantado turbo o ranurado. Este tipo de disco sirve para fibrocemento, granito, tejas, basalto y mármol. Me dirán, ¿por qué no puedo utilizar el segmentado también con este tipo de materiales? Sí, hay algunos tipos de materiales que puedo hacerlo y otros no, pero sin embargo el ranurado le da mucho más, no un término tan seco, un trabajo tan seco para el tema de fibrocemento. Recuerda que el fibrocemento es como un material de cemento, como un yeso. Entonces, si yo voy a trabajarlo como un segmentado, puedo partir el material. Entonces, con un ranurado que tiene básicamente el cuerpo de un continuo, pero con la refrigeración del que el continuo no tiene, entonces yo puedo hacer que ese trabajo mucho más perfecto. No con un acabado perfecto como tal, pero puedo hacerlo sin que el disco se sobrecaliente. ¿Estamos? Bueno, aquí más o menos podemos observar los discos en el continuo, el turbo o ranurado y el segmentado, ¿verdad? Tenemos todas las medidas, tenemos, bueno, aquí la recomendación de cada uno de ellos es trabajarlos en húmedo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el continuo, al no tener unos orificios de respiración o autorrefrigeración, se recomienda trabajarlo en húmedo, ¿verdad? Siempre en húmedo. El turbo o ranurado, puedes utilizarlo en seco y el segmentado puedes trabajarlo en seco y en húmedo, ¿ok? Bueno, siendo esto la familia de los discos diamantados, vamos a pasar con los accesorios o sierras ceguetas para las caladoras. Perdón, aquí. Bueno, este tipo de accesorio, básicamente puedes cortar madera, puedes cortar aluminio, puedes cortar eh, eh, madera aglomerada, pero siempre y cuando la misma lógica de los discos de sierra lo vamos a encontrar aquí. A mayor número de dientes, el corte va a ser perfecto. Recordemos siempre eso. Ahora, este tipo de accesorio puede trabajarse en madera, pero sin embargo hay dos características esenciales en cada una de ellas. Una es su cuerpo. En algunos de ustedes van a encontrar este tipo de ceguetas que sean de esta manera o pueden encontrarla mucho más fina, mucho más delgada en su cuerpo. ¿Qué pasa? Que cada una de ellas tiene su trabajo. Por ejemplo, la delgada trabaja para tipos de aglomerados, para plywood, para cortes contorneados o de difíciles ángulos que tú quieras hacer. Por ejemplo, yo con esta cegueta, que es la más gruesita, si yo quiero hacer un ángulo de corte de 15 grados en la tabla o en el plywood, me va a dar mayor amplitud hasta mover la cegueta. ¿Qué pasa si yo tengo un cuerpo mucho más fino de esa cegueta? Va a ser mucho más fácil hacer el ángulo de corte más cerrado. Entonces, las ceguetas mucho más delgadas hacen el trabajo perfecto para ese tipo de trabajo manual. Por ejemplo, si te mandan a hacer algo en Playwood, ¿verdad? Un dibujo, por ejemplo. Tienes que hacer los cortes en la madera, en el Playwood. Entonces, yo voy a elegir una cegueta más fina en su cuerpo, más delgada, porque esa me va a permitir hacer los ángulos de corte mucho más cerrados, de lo que la otra cegueta no me permite. Entonces, yo la otra cegueta la utilizo para cortes rectos, cortes laterales, eh, cortes que no necesito una mayor amplitud o un sesgado mucho más cerrado, ¿verdad? Entonces, ese tipo de elección yo voy a tener para ese distinto proceso. Aquí vemos que la medida estándar de este tipo de accesorios es de 4 pulgadas, que es perfecto, porque no es una herramienta, no es un accesorio de corte para un tipo de madera mucho más gruesa. Recordemos que es un accesorio que va en este producto, en esta herramienta, que es la sierra caladora. Entonces, si yo quiero hacer amplitudes de corte, yo ya voy a utilizar una sierra circular, o voy a utilizar una engleteadora, o voy a utilizar la sierra de mesa. ¿Ya? Entonces, separemos los procesos para que podamos
ya sea elegir o recomendar una herramienta apta para ese trabajo. ¿Ok? Aquí vemos el tema de diferentes tipos de dientes que son cerrados, son ondulados, son rectificados o son afilados y rectificados al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Que a medida de que el trabajo que vayas a efectuar van a cambiar los tipos de dientes. Si tú tienes, por ejemplo, cortes rápidos, los dientes van a ser mucho más rectificados y más separados, ¿verdad? Ok, si tienes rectificados o afilados, puedes hacerlos en sintéticos, en cortes ondulados. Aquí, por ejemplo, con los cortes ondulados, cortes finos o con grandes platas metálicas, aluminio, metal no ferroso y materiales sintéticos. Ahora, si bien es cierto, este producto viene su 60-70% de accesorios para madera, pero sin embargo el portafolio también te puede dar ceguetas que puedas cortar metal. Sí, pero el corte de este metal no abarca más allá de los 2 milímetros. No puedo más. Si tengo, por ejemplo, un metal o un aluminio, puedo hacer el corte, pero yo no puedo hacer un corte, por ejemplo, en un acero inoxidable, no puedo hacer un corte en un metal ferroso que sea de mayor amplitud. No lo puedo, porque como les digo, ahí hay otro tipo de herramientas y accesorios que hacen ese trabajo determinado. ¿Ok? Aquí vemos un poquito una tabla que la voy a explicar muy rápido. Aquí, por ejemplo, vemos el tipo esta aquí vemos para madera y las ceguetas para metal. Como ven el portafolio de metal no es tan amplio porque no es tan puntual este asunto con el producto como tal. Pero sin embargo, en madera sí. Aquí vemos, por ejemplo, en corte limpio son rectas, corte rústico, que lo que les comentaba, que viene a ser un poquito más delgada la cegueta, corte medio, recto o curvo. Aquí, por ejemplo, vemos esta cegueta, que es la más finita, puede hacer rectos y puede hacer cortes curvos. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, un corte rápido, perdón, un corte mucho más sesgado, yo voy a utilizar la más fina. Pero sin embargo, acá hay ceguetas que pueden hacer cortes rústicos, pueden hacer cortes rectos, pueden hacer cortes curvos. Entonces, hay una infinidad. Aquí también el tema del TPI, que son el tip per inch, que sus siglas en inglés es dientes por pulgadas. Aquí vemos, por ejemplo, 12 dientes, 6 dientes, 8 dientes. Entonces, a medida de que tiene la cegueta, por ejemplo, tiene 4 pulgadas, siendo lo trabajado 3 pulgadas y 1 pulgada en su vástago, las 3 pulgadas vamos a encontrar, por ejemplo, si aquí tiene 12 dientes por pulgadas, en esta cegueta de lo trabajado vamos a encontrar 36 dientes. Entonces, sabemos que ya 36 dientes en esa cegueta va a ser 12 dientes por pulgadas, va a ser un trabajo mucho más perfecto. Pero si vemos 6 pulgadas, aquí 6 dientes por pulgadas, entonces ya vemos que los dientes van a ser más separados y el proceso del corte va a ser mucho más rápido, va a ser más rápido, pero sin embargo el corte no va a ser limpio, no va a ser perfecto. ¿Ok? Ok. Bueno, aquí en esta parte terminamos con el tema de las ceguetas y vamos a entrar en la familia de pinzas y llaves. Podemos observar que en el mercado actual hay diferentes tipos de alicates, diferentes tipos de llaves, pero ¿cuál es el segmento adecuado para este tipo de marca? Recordemos que nosotros también comercializamos Stanley, pero ¿cuál es el target comercial en cada una de estas marcas? Por ejemplo, en, en Stanley sabemos que hay un tema básico y un tema profesional, ¿verdad? Pero sin embargo, Irving, que ya viene siendo desde muchos años, como vieron en el cronograma de fechas, una de las herramientas que sin embargo se lanzaron o patentaron fue la marca Irving. Fue unas diseñadas que fueron las primeras en el mercado en ser reconocidas. Entonces, ¿qué pasa? Que esto ya es un nivel de hace muchos años. Eso tiene experiencia, tiene procesos, tiene calidades. Entonces, por eso este tipo de producto en Irving, se lo marca mucho más en el mercado del especialista.
Eso es el especialista, por ejemplo, el profesional que sabe que el producto que va a trabajar o que le va a dar ya sea en el trabajo diario o en el trabajo esporádico, va a ser de mucha calidad, ¿verdad? Entonces, este proceso es una marca que Irving incluso la lanza como garantía para toda la vida. Entonces sabemos que ya es una marca mucho más allá y que supera los estándares de calidades que les han colocado a cada una de ellas. Ok, ¿cuáles son los aplicaciones o cuáles son los clientes específicos que trabajan con este tipo de llaves o de alicates de presiones? Aquí, por ejemplo, encontramos soldaduras de tubería, soldaduras comunes, aplicaciones automotriz, mira que llevamos un 41% en lo que es el mercado. Y ahí tenemos remoción de de pernos y tuercas, aflojar tornillos corroídos o dañados, o sujetar o prensar, que es la principal función de este tipo de productos. Pero sin embargo, vemos que el mercado está mucho más dentro de la remoción de pernos y tuercas, porque ya sujetar y prensar hacen estos dos tipos de trabajo. Aquí están, encerrados aquí en estos dos nichos. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un mercado muy amplio, pero sin embargo muy técnico. Si vemos un poquito más allá, la soldadura de tubería no es un proceso que lo hace cualquiera, ni la aplicación de automotriz. Entonces, como les decía, es un producto hecho para un especialista técnico que utilice este tipo de herramientas. Ahora, Irving se caracteriza por tener diferentes tipos de submarcas dentro de las mismas, ¿verdad? Irving siendo como marca principal, pero sin embargo detrás de ella hay, hay, hay beneficios que traen la marca como tal. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el Vice Grip, tenemos el Pro Touch y tenemos los estándares que les comentaba comentaba desde que entramos al segmento de llaves. ¿Ok? ¿Qué es el Vice Grip? El Vice Grip es algo patentado propio de la marca, como les decía, siendo uno de los precursores quienes fabricaron o quienes diseñaron este producto. Entonces, ellos se dieron a la tarea de tener algo patentado para que otra marca no la tenga, que es el Vice Grip. El Vice Grip es un proceso dentro de estos productos que hace el tema de aflojado y apretar muy rápidamente sin ningún tipo de esfuerzo. Recordemos que estos playos de presión, por lo general, que trabajan con este tipo, al momento de presionar piezas metálicas, algunas estoy hablando de Irving versus otras marcas, ojo, en otras marcas, por lo general, si tú presionas, ¿verdad? Sujetas el tornillo, presionas la medida correcta, sujetas, ¿qué pasa? Que al momento de querer sacar o de tratar de desajustar, ¿verdad? La mandíbula del producto, se tiende a tener un exceso de carga y ya no puede sacarlo, ¿verdad? Ya, ese tema del vice grip es esta parte que ustedes ven aquí. Si ven mi cursor, en la parte de aquí estoy señalando una lengüeta que hace referencia de que cuando tú tienes ese problema, tú solamente con presionar eso, se suelta. Entonces, ese tipo de tecnologías, verdad que quizás lo encuentran en otras, pero sin embargo, este producto es ya, como dice el eslogan, es de otro nivel. El Spice Grip también lo vamos a encontrar en los mangos Pro Touch, como pueden observar, que son ya hechos de material de polipropileno, que esto hace que si yo, por ejemplo, si trabajo en una fábrica donde tengo productos como el combustible, productos de fácil que se enciendan, entonces esta herramienta, o sea, yo las he visto en pruebas que las lanzan al fuego y las tienen minutos ahí, tiene minutos y este tipo de material de las cuales están fabricadas no es un acelerante al fuego, no es un acelerador. Entonces trata de sofocar, no de sofocar las llamas, pero sin embargo no te da la aceleración del proceso de combustión para que esto se queme. Entonces, eh, es una herramienta que supera las expectativas, ¿no? Ahora, tenemos los estándares. El estándar ASME-ID, que, bueno, es la Asociación de Metalmecánicos, de especialistas mecánicos en América. Son las certificaciones que aprueban
la producción o la fabricación de este producto. Por ejemplo, si está dentro del mercado este producto con una certificación ASME, quiere decir que en América aprobaron que ese producto está con todas las pruebas habidas y por haber para que este producto se comercialice. Asimismo con el DIN, que es de Alemania, que son certificaciones alemanes para que puedan entrar en un mercado determinado. Ahí tenemos alicates de presión, como los vemos en pantalla, los Groflop, que son estos de aquí, los Groflop, las alicates tradicionales y los aislados también, que no los ven en la imagen por, por, por tamaño, ¿no? Bueno, aquí vemos un poquito los alicates de más comerciales que vemos en el mercado, que es el electricista o el universal, el corte diagonal, vemos la punta larga o punta caña, que también le llaman, y los alicates acanalados, ¿verdad? Todos los alicates en Irving son de hechos de cromo vanadio en un acero térmico. Les explicaba en anteriores capacitaciones qué es el acero térmico. El acero térmico es el proceso que se le da al acero, ¿verdad? A altas y a bajas temperaturas. Por ejemplo, eh, me gusta dar este ejemplo porque es básicamente lo visualizamos todos. Los ninjas, los templarios, ¿qué hacían cuando fabricaban sus espadas? Los colocaban en hornos el acero, iban a un yunque con un combo, daban forma al acero y los ponían en barriles con agua, ¿verdad? Entonces, ese proceso de calentamiento y de bajar la temperatura al acero con el agua, entonces eso endurece más al acero al momento de hacer ese proceso. Entonces, a eso lo llamamos un tratamiento térmico. Entonces, siendo esto un acero que va a durar mucho y el cromo vanadio es un recubrimiento que se le da al acero para que éste no cumpla con el tema de oxidación. O sea, que el cromo vanadio evita que esta herramienta se corroa, ¿verdad? Entonces, también tenemos el vice grip, que tenemos una aleación de polipropileno, como les mencionaba. Esta aleación viene en unas pupillas muy diminutas en todo lo que son las partes de azules que ustedes ven aquí, ¿verdad? Son unos pupillos, unas bolitas bien diminutas que hace que tenga una adhesión a la mano al momento de trabajarlas. Recuerden que este tipo de herramientas lo manejan especialistas, mecánicos, constructores. ¿Qué pasa? Que si yo tengo grasa en la mano, por lo general, si yo no tengo este tipo de beneficio en los mangos, se me resbala. Entonces, este tipo de vice grip o el polipropileno con bolitas propias del producto, de la aleación, hace que esta no resbala, pues, ¿no? Entonces, tenemos diferentes productos. Podemos ver aquí un poquito mejor el tema de códigos, el tema de pulgadas. Sabemos que el alicate como tal es medido por su longitud total, más no por su cabeza de trabajo, sino por la longitud total. Puede ser de 6, de 8, el diagonal de 8, el Pro Touch. Como vemos, el Pro Touch es diferente, tiene muchas más líneas, que esto hace que tampoco resbales, ¿no? Tenemos alicates de combinaciones o playos, que le llamamos aquí en Ecuador. Tenemos el Growth Lock ajustable. Esto sí me gustaría darle mucho énfasis porque es un producto que nosotros tenemos y sin embargo la competencia no. ¿Qué me refiero a esto? Que este tipo de producto por lo general tiene un perno y tiene una tuerca en la competencia. Pero sin embargo en Irving es un botón, no es un botón. Si tú presionas ese botón, se te ajusta directamente a la pieza que tú quieras desajustar, ¿verdad? Tú presionas, se abre el acanalado, este es hasta una quejada de 2 pulgadas, ¿verdad? Siendo la de 12 hasta 2 un cuarto, y tú puedes tener esa amplitud de mandíbula para ejecutar los desajustes o los ajustes de la pieza que tú necesitas ajustar, ¿verdad? Ese es un producto que mucho llama la atención porque siendo de las competencias que viene con el pernito, el tornillo y la tuerca, ¿qué pasa? Que si se te pierde la tuerca, se te cayó, la desajustaste a la medida, porque ojo que te tienes que tomar el tiempo de sacar la tuerca, ver la medida de la pieza que quieras ajustar y volver a ajustar la tuerca.
Entonces, eso es tiempo, se te puede caer la tuerca. Entonces, por lo general, este tipo de herramienta es perfecto para que no pase eso. Aquí podemos mejor ver el producto que les acabo de comentar. Tiene el mismo sistema, está moldeado incluso a, a, a un tema anticorrosivo, como lo vemos un poquito negra o fosfatada. Entonces, eso lo permite que no absorba óxido. Tenemos las empuñaduras Pro Touch y el botón que les comentaba para pulsar y deslizar. ¿Ok? Bueno, también tenemos las pinzas o las alicates para anillos de retención. Me dirán mucho que, bueno, la verdad es que este tipo de productos lo utilizan mucho más los metalmecánicos, los mecánicos, para diferentes tipos de ensamblados en motor o ensamblados de algunas piezas mecánicas. ¿Qué pasa? Que algunos de estos accesorios cumplen con una función determinada. Siendo estos, yo les coloqué unas imágenes para que podamos ser más objetivos con la capacitación, para que puedan ver mejor cuál es el uso que se le da. Por ejemplo, este tipo de productos tiene cuatro tipos de alicates, ¿verdad? Siendo estos dos internos y dos externos. Dos internos que son curvos y son rectos. Estos son los internos. Los internos que son curvos, estos son curviados y estos son rectos. Los externos son rectos y son curviados. ¿Cuál es cuál es el proceso, cuál es el trabajo que yo les voy a dar a estos? Por ejemplo, si yo tengo una pieza metálica interna de los anillos de retención, yo lo voy a utilizar los internos rectos, ¿verdad? Porque si te das cuenta, estos alicates, aparte del mango, todos están separados, pero sin embargo las puntas en esta parte están cerradas, pero sin embargo acá están abiertas. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, abrir o desajustar o sacar un anillo de retención, entonces si yo aprieto el alicate, esta se va a abrir, hablando de los internos. Si yo aprieto el alicate, esto recto se abre. Entonces, al abrirse, yo puedo aperturar el anillo de retención. Ahora, si este está interno, ojo, que el recto es interno, pero si este está externo, entonces yo ya voy a utilizar las curvas para poder utilizar en, en este tipo de trabajo, ¿no? Asimismo con los externos. Si yo tengo el anillo de retención externos, yo puedo utilizarlos con ya sea el curvo o sea el recto. Todo es para facilitar el trabajo o la posición del mismo, ¿verdad? Asimismo, están diseñados en cromo vanadio, están con el vice grip, que es la moldura que les comentaba en el mango, y bueno, para temas de piezas metálicas. Perdón. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, un playo de presión que tenemos actualmente en el portafolio de Promesa, que más que todo sirve para sostener piezas de metal, ya sea que tengan mayor amplitud o mayor grosor, ¿verdad? Como pueden observar, las piezas de metales si- para sostener o para el momento de unir placas. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, dos herramientas de estas y yo quiero sujetarlas dentro de las mismas para poder soldar, por ejemplo, yo lo puedo utilizar. Recuerden que hacer una herramienta de presión va a hacer que la pieza metálica se ajuste o se adhiera a la misma. Entonces, sin esto, obviamente, sin aprestar la palanca de liberación para que puedas trabajar correctamente. Entonces, recordemos que este tipo de playos de presión tienen un tornillo de ajuste. Si, por ejemplo, yo tengo una amplitud de 2 pulgadas y un octavo, que te hace la amplitud de esta herramienta, entonces si yo quiero menos amplitud, yo lo que tengo que hacer es reducir el tornillo, ¿verdad? Ojo que esto también te viene con una llave hexagonal de la cual tú puedes trabajar en la misma. Entonces, este producto trabaja con este tipo de materiales. Puedes trabajarlo ya sea en madera, puedes utilizarlo, puedes utilizar acero, puedes usar aluminio para diferentes aspectos. Bueno, aquí tenemos la cortadora para baldosa o la cortadora de porcelanato Irving. Aquí, por ejemplo, me dirán muchos,
¿Corta porcelanato? Sí, sí corta porcelanato, se ha hecho las pruebas. Este tipo de herramienta tiene, por ejemplo, las barras de acero sólido, las barras de acero sólido que son los carretes donde van la pluma, la plumilla que hace que efectúe el corte, como podemos ver aquí mejor en la imagen. Perdón, un segundo. Ok. Estos carretes son de acero sólido. No por ello el producto es pesado. Sin embargo, tiene una aleación que no la hace pesada, pero sin embargo la hace mucho más durable. Recordemos que estas riendas o estos soportes que dan siempre van a estar en constante fricción. Entonces, ¿qué pasa? Que por lo general este tipo de herramientas se tienden a doblar o se tienden a partir si no tienen el debido proceso o la debida calidad, ¿no? Ahora, este tipo de herramientas, ¿cuánto es la medida máxima que yo puedo cortar? Son 75 centímetros. En los códigos de estas herramientas, de estos productos, el código te lo dice como tal. Si aquí, por ejemplo, es Irving 775H, ya ahí te está diciendo que son 75 centímetros. Hay una 55H, 550H que es de 50 centímetros. Y asimismo hay una de 100H que es de 100 centímetros. Entonces, las piezas máximas que tú puedes dar es de 75 centímetros para cortes rectos y cortes de 45 grados también. ¿Cómo hago el de 45 grados? No voy a virar la pieza, o sea, el producto como tal. Lo que va a girar es la pieza que voy a cortar. Siendo esto de esta parte de aquí, como pueden observar, esta es la regla o la escuadra que ustedes van a utilizar o para rayar o para fijar la pieza para poder ejecutar el corte. Como podrán darse cuenta, aquí yo viro la pieza, paso el rodel y en ese momento efectúo el corte. Este tipo de producto o de accesorio que nosotros utilizamos en la marca Irving es duplex. ¿Qué quiere decir duplex? Que tienen dos rodel de corte que son de diamantados, son diamantados. Entonces el efecto de desgaste es mucho menor. Eh, por lo general, yo recomiendo al momento del corte pasar, pasar el rodel una vez para adelante, ¿verdad? Una vez que efectúas el corte hacia adelante, alzas y vuelves a hacer el mismo corte, para adelante, siempre adelante. ¿Qué pasa? Que yo he visto que los usuarios finales, al momento de ejecutar esta herramienta, hacen el proceso de lanzar para adelante el corte y vuelven a regresar en el mismo sitio. Entonces, ¿qué pasa? Que una desgastas muy rápido la plumilla o el accesorio del corte, lo vas a desgastar rapidísimo. Y haces mucha presión en las barras que corre el accesorio. Entonces, si tú das este nivel de respiración a las barras, porque sueltas, alzas, regresas, presionas y vuelves a lanzar, entonces ese trabajo que tú le das a la herramienta es el óptimo para que no haya desgaste y no haya sufrimiento en el mismo, ¿no? De ahí, la parte de abajo es totalmente de aluminio, lo que es la base. Esto hace que el producto no sea pesado, como les comentaba. Si bien es cierto, es un producto que pesa, pero pesa más allá es por los aceros que tienen en el rodel. Entonces, tiene un asa de transporte que ustedes pueden cogerla para movilizar la herramienta. Y bueno, tiene el soporte de aluminio del cual está colocado aquí. Ahora, ¿cómo coloco el accesorio? Una vez que quiero ingresar la plumilla duplex para el corte. Una vez que quiero ingresar, lo que hago es en el mango yo lo desajusto, como que lo destornillo, como que estoy destornillando, y se va aperturando la parte de aquí. Y cae la plumilla. Si quiero colocar otra, tengo que hacer el mismo proceso de ajuste en el mango. De esa manera yo puedo trabajar este tipo de herramientas. Recuerden que es una herramienta de corte, ya sea para baldosas, para porcelanatos, para azulejos. Con el debido proceso, la herramienta va a trabajar al 100%. Bueno, en el tema de almacenajes, nosotros tenemos diferentes tipos de cajas plásticas.
Ojo que este tipo de cajas plásticas vienen con el broche metálico en todas en todo nuestro portafolio. Este viene con diferentes tipos de medidas, que es el 12.5, 16 pulgadas y 19 pulgadas. Estos vienen eh, con accesos en la parte superior de la tapa, asimismo como un integrado, una etapa dentro de la misma, ¿no? Bueno, también tenemos, tenemos la prensa de banco. Esta prensa de banco, desde que salió al mercado, podría decirlo que hace unos 60 años, más o menos, que yo más o menos ahí por ahí he investigado. Cuando salió al mercado esta prensa de banco, no ha cambiado ninguna de sus características. Quiere decir que está hecho de hierro forjado, está hecho de acero, de molibdeno, y las placas son del mismo material del acero molibdeno. El yunque, que es su característica principal, basados en que otros productos, otras marcas no tienen este nivel de yunque, porque por lo general son mucho más curviados en la parte de aquí, entonces podemos darle otro tipo de trabajo al mismo. Aparte de que estén este tipo de producto, es giratorio. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo fijo, por ejemplo, los cuatro pernos en su base, y yo tengo, por ejemplo, un producto que quiero cortar, por ejemplo, una varilla larga, pero sin embargo, imagínate que no sea giratoria y yo ya fijé los pernos y la mordaza me queda no me queda muy bien para poder colocar una lámina de metal muy larga. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar los pernos, ponerlos en el ángulo correcto para que puedas hacer la mordaza pueda hacer su trabajo. Entonces, siendo giratoria, tú nomás haces el desajuste de la manecilla, ¿verdad? Y puedes colocar al ángulo del cual te sientas mucho más cómodo ajustar la pieza de metal, ¿verdad? Esto es una característica importante en este tipo de productos. La manecilla también de amplitud de mordaza. Bien, aquí tiene una cabeza irrompible de hierro fundido, también. Tenemos tiene rosca marca ACME, y aquí vemos un poquito la base giratoria de 360 grados. Entonces, la giratoria va siempre a girar a 360 las veces, las vueltas que tú quieras. Entonces, no es que va a dar 180 grados y te tienes que regresar, no, o sea, tienes que dar la vuelta completa. Entonces, aquí dependemos de diferentes tipos de pulgadas. Tenemos de 4, tenemos de 5, tenemos de 6 pulgadas. Cabe recalcar que cada una tipo de pulgadas se va ampliando la capacidad de la quijada o de la mordaza propia del producto. Entonces, es un producto muy bueno, como les digo, de hierro forjado y todos los beneficios que les acabo de brindar. Bueno, eso al momento tengo para poder mostrarles. Bueno, por mi parte doy las gracias a todos por su asistencia. Edison, muchas gracias también por la invitación. Excelente, Carlos, gracias por tu intervención, como siempre, dándonos a conocer las ventajas y los beneficios de los productos Irving. Recordemos que Promo Experto siempre va a estar todos los jueves. Es una escuela técnica comercial dirigida para ustedes, tanto para los ingenieros, los arquitectos, gremios, para los ferreteros también, para los asesores comerciales, y para el público en general, pues, ¿no? Estén atentos a las redes sociales, donde se va a hacer las convocatorias para este tipo de charlas, de cursos, pues, ¿no? Todos los jueves a partir de las 6, 6:30 de la tarde. Pusimos esta semana 6:30 de la tarde por temas climáticos, al menos acá en Guayaquil. Está pegando bastante fuerte lo que es el invierno. Y agradecido por sus participaciones. Carlos, nuevamente, excelente tu intervención. Como indico, también estén atentos a las redes sociales de Promesa. Cualquier novedad, cualquier consulta, cualquier requerimiento, cualquier cotización de productos de los cuales todo lo hemos estado presentando durante todo este tiempo. Por favor, pueden hacer sus comentarios en nuestras diferentes plataformas, Instagram, YouTube, Facebook.
Así que nuevamente agradecido, gracias por sus participaciones y estén atentos a nuevas convocatorias para este tipo de actividades. Bueno, un gusto, muy buenas noches con todos. Muchas gracias a todos.